cosa. Ahí se ve pantalla grande. ¿Vos querés que yo me quede? Un ratito nomás. ¿O está grabando ya? Sí, está bien. Las ETS son las enfermedades de transmisión sexual. Tienen impacto en la salud pública por las complicaciones y secuelas, sobre todo en las mujeres y recién nacidos, por su relación con aumento en la transmisibilidad del virus del VIH. Las enfermedades de transmisión sexual son de declaración obligatoria, como la sífilis, gonorrea, herpes, linfogranuloma, uretritis no gonocócica. Dentro de estas patologías, la uretritis no gonocócica corresponden a una de las ETS de mayor incidencia en la APS de fácil sospecha clínica y de tratamiento efectivo. El agente causal pertenece a un grupo de bacterias conocido como treponemas. Agrupa 3 tipos de bacteria: la leptospira, borrelia y treponema. La treponema que pertenece a la enfermedad de la sífilis es el treponema pallidum. En un principio la enfermedad era mortal y aguda en pocos días. Hoy la enfermedad se define como una enfermedad de transmisión sexual, de evolución crónica o lenta que ataca prácticamente todos los órganos, producida específicamente por treponema pallidum. La sífilis junto con la tuberculosis son consideradas como las grandes simuladoras, es decir, que pueden producir cualquier tipo de manifestación, entonces por eso el nombre, ¿verdad? Cualquier tipo de enfermedad pueden simular. Organismos helicoidales, finos, delgados, que se caracterizan por una pared celular flexible, y rodeando la pared se encuentran unas pequeñas microfibrillas, como si fueran unos flagelos, ¿verdad? Esto entonces les sirve para la motilidad. Son casi invisibles porque no se tiñen con colorantes comunes, no se lo observa con la microscopía de luz, solamente son vistas en microscopio de campo oscuro. Movimientos de flexión y de rotación sobre su eje, como un tirabuzón va girando, entonces es capaz de metabolizar la glucosa en presencia de oxígeno, pero también es capaz de incorporar aminoácidos que sintetiza en ausencia de oxígeno. O sea que se comporta como un anaerobio. La visualización, entonces, resumiendo, microscopía de campo oscuro con anticuerpos fluorescentes que pueden teñir específicamente anticuerpos que tiñen y se ven en el microscopio. Microscopio electrónico y por tinciones especiales como la plata. No muy nítida, ahí se ve una úlcera, un chancro de inoculación, entonces ahí empezó, ahí se ve un poquito mejor. Es un chancro llamado chancro duro, una úlcera indurada de bordes duros y de fondo limpio. ¿No se ve? Se puede observar el reborde, ¿verdad? El reborde sobresaliente y el fondo limpio. Tiene suciedad como el chancro blando. Es sumamente lábil a las condiciones ambientales, se muere fácilmente, no resiste a la desecación, muere la mayoría de los desinfectantes, altamente sensible a la penicilina, sumamente lábil a concentraciones bajas de tetraciclina y eritromicina. El treponema tiene pocos antígenos en su membrana externa, pero licita o es capaz de estimular la producción de anticuerpos antitreponémicos que son específicos. También producen anticuerpos
anticardiolipina que van dirigidos hacia una sustancia llamada cardiolipina. Es decir, de por sí el treponema puede producir induce anticuerpos a partir de su superficie directamente. Pero también en contacto con una sustancia llamada cardiolipina se pone la cardiolipina que es conocida en presencia del treponema y esto va a generar un tipo de anticuerpos que son indirectos, serían anticuerpos, entonces no treponémicos, no directamente, ¿verdad? Pero sí se utilizan mucho para el diagnóstico y el seguimiento de esta enfermedad. Prácticamente tiene la gran mayoría por contacto sexual. También existe la forma congénita de madre a hijo, se llama transmisión vertical. Puede haber una inoculación accidental para quienes manipulan o trabajan con bacterias en el laboratorio. A través de transfusión sanguínea es un poco difícil. Hoy en día casi todos los bancos de sangre tienen un protocolo de manejo de infecciones, entonces es difícil que se escape. Aparte que la temperatura a la que se somete muchas veces la sangre, si hubiera algún tipo de escape, podría inactivar entonces por la temperatura. En principio era una enfermedad sumamente aguda, gran mortalidad. Con el uso de los antibióticos, específicamente la penicilina, esto fue bajando gradualmente y luego ha aumentado nuevamente. Esto tiene que ver con el cambio de la conducta de las personas, ¿verdad? Disminución del miedo, sobre todo varones, por el tratamiento, altamente efectivo también. Esto motiva, entonces, ¿qué le hace, verdad? Tienen una enfermedad, se tratan y se curan, ¿verdad? Aumento de las relaciones entre jóvenes y adolescentes por el uso de los anticonceptivos. Esto genera una suerte de la misma cosa que lo otro, pérdida del miedo a la enfermedad. No hay miedo al embarazo, pero no se tiene en cuenta entonces la enfermedad de transmisión sexual. La prostitución, muchas mujeres y hombres que se dedican a los trabajos sexuales porque no hay, entonces, no hay trabajo, ¿verdad? La sífilis puede ser adquirida después del nacimiento y puede ser congénita, que la madre lo transfiera al hijo, al feto. Ambas pueden ser reciente y tardía, sintomática y latente, esta última conocida como asintomática. Vamos a ver por qué. La sífilis primaria, como vimos en las fotos, ¿verdad? Hay una lesión en el lugar de la inoculación, es una pápula. Luego esta pápula se indura, se vuelve entonces sobrelevada, dura. Las arterias se obliteran, causando necrosis en el centro y posteriormente se forma una úlcera. Se caracteriza por los bordes elevados, indurados, de aspecto cartilaginoso. Es indolora, es su característica, fondo limpio y que cicatriza o cura espontáneamente entre 4 a 6 semanas. Al comparar con la úlcera del chancroide, también llamado chancro blando, veremos que esta última es todo lo contrario. Bordes blandos, fondo sucio, es dolorosa. En el fondo de la lesión del chancro duro se encuentran gran cantidad de treponemas. Ahí es que se puede aislar entonces en la fase primaria la visualización directa a través del campo oscuro, microscopio de campo oscuro. La secundaria, se acaba el chancro, terminó, aparentemente se cura espontáneamente, eso es lo que piensa la gran mayoría de la gente. Aparece entonces lo que se llama el secundarismo o sífilis secundaria. Todas las lesiones tendrán sobre todo manifestaciones mucocutáneas.
En el aspecto cutáneo, las lesiones pueden ser un rash, pápulo macular o pápulo escamoso. La característica de estas lesiones es que no son pruriginosas, no pican. Son simétricas, altamente infecciosas y a veces se convierten en pústulas. Desaparecen también posteriormente. Las lesiones cutáneas, a diferencia de otros rash, como el rash morbiliforme del sarampión y la varicela, tienen la característica que ellos sí comprometen la palma de las manos y la planta de los pies. La planta de los pies. El secundarismo en la palma de las manos, la lesión puede convertirse en pápulo escamosa, puede ser acompañada de cierto prurito, es la característica y se conoce como sifilides, ¿verdad? Es un rash escamoso descamante en la palma y en las palmas de las manos. Las pápulas en regiones húmedas y calientes, genitales, surcos mamarios, pueden crecer y erosionarse y se le conoce como condiloma plano. También puede haber en ángulos lesiones en el ángulo de los labios, la boca, ¿verdad? Tiene lesiones de hepatitis, puede haber hepatitis, glomerulonefritis, iridociclitis, puede simular cualquier enfermedad. Sífilis latente, ausencia de signos y síntomas. Este estadio generalmente no se diagnostica porque no da ninguna manifestación. Algunas veces por casualidad el individuo puede tener una BDRL positiva. El periodo latente se divide en temprano y tardío. Va desde el inicio hasta los 4 años. El tardío desde los 4 años en adelante. En este periodo los individuos todavía son infecciosos, así que ellos pueden transmitir la enfermedad. El 30% de estos individuos pueden entrar a una sífilis terciaria. La sífilis terciaria se considera desde diferentes síndromes, tales como la neurosífilis, sífilis cardiovascular y gomas, las gomas sifilíticas. La manifestación más frecuente de la sífilis terciaria son las gomas sifilíticas. En este periodo los individuos ya no son contagiosos, o sea, sífilis terciaria entonces ya no contagia. La neurosífilis se puede manifestar como asintomática o sintomática. La asintomática tiene que ser una neurosífilis con bacteremia y con líquido cefalorraquídeo anormal, que suele ser indolente y por casualidad, por una BRL alta, se le hace una punción lumbar y encontramos un líquido anormal, en donde puede haber pleocitosis, ¿verdad? La sintomática se puede manifestar como una neurosífilis meningovascular y como una neurosífilis parenquimatosa. Trastornos de la marcha suele dar la marcha tabética que habrán estudiado en semiología. La sífilis cardiovascular se manifiesta sobre todo como aortitis o insuficiencia aórtica, el signo patognomónico del signo salutatorio de Muset. Alfred Muset entonces describe esto con teniéndole a su hermano con sífilis y veía que su hermano hacía como un signo de saludo, bajando la cabeza como una afirmación. Entonces ese es el signo de salutatorio o de Muset. Las gomas son nódulos necrosados, drenan líquido o son nódulos con colección de líquido cerrado. En el fondo básico, histológico de una goma, el fondo es un granuloma, realmente es un granuloma por hipersensibilidad de tipo 4. Las gomas pueden atacar piel, hueso, articulaciones, hígado, sistema nervioso. El diagnóstico se hace por microscopía de campo oscuro en los primeros estadios, primaria y secundaria, y se observa el movimiento característico de los treponemas. Puede ser por inmunofluorescencia directa con anticuerpos monoclonales. Hablamos de las pruebas no treponémicas, dijimos que son entonces indirectas, son anticuerpos contra otro
contra otro elemento, que es la cardiolipina en este caso, entonces eso genera en forma indirecta. Pero también pueden haber los directos o los treponémicos. Las pruebas no treponémicas tenemos la VDRL, que es la que quiero que se graben. Esto es lo que vamos a utilizar siempre. Las treponémicas, estas ya son esas pruebas que dijimos, anticuerpos específicos directos del treponema. Acá tenemos la FTABS, que es la que más se conoce y la que usamos acá. O sea, son dos pruebas, VRL como no treponémica y treponémica FTABS. Altamente específica y su utilidad es de confirmar, pero no sirve para un seguimiento después. Bueno. Siguiendo, uretritis no gonocócica, la definición y la prevalencia son producidos por microorganismos que son distintos a la Neisseria gonorrea, ¿verdad? Entonces, por eso el nombre, y representan alrededor del 50% de las uretritis. O sea, acá se divide entonces en gonocócicas, 50% y 50 no gonocócicas. Las más frecuentes involucradas son la clamidia, Trachomatis en un 50% y los micoplasmas, ureaplasma, ureaplasma urealyticum, micoplasmas, entonces representan alrededor de un 30%. Tiene un periodo de incubación de 1 a 3 semanas, con un inicio insidioso, por lo que en general la consulta es tardía. La secreción uretral cuando está presente es escasa, mucoserosa, produce disuria, prurito, escasa congestión del meato urinario. Casi no tiene manifestaciones. La secreción es clara, a diferencia de la gonorreica o de la gonorrea, que tiene una secreción purulenta. Se puede distinguir 3 entidades: la aguda, de menos de un mes de síntoma y sin tratamiento previo; la que es persistente, no varía la sintomatología después de 1 semana de tratamiento; y la recurrente, reaparecen los síntomas en las 6 semanas siguientes al término del tratamiento sin mediar una reexposición. Entonces, esas son las características que tiene. Es un tanto difícil de curar. Las causas de la recurrencia son el no cumplimiento del tratamiento, la reexposición a la misma pareja sexual no tratada, la asociación con otros gérmenes, es decir, que hay superposición de otros gérmenes. Puede ser gonococo, puede ser sífilis, y la presencia de estos microorganismos ya resistentes a los antibióticos. Las complicaciones son infrecuentes y generalmente son locales, como epididimitis, prostatitis, proctitis, pueden dar infertilidad masculina y femenina, ocasiona el síndrome de Reiter, ¿verdad? Que está asociado entonces conjuntivitis, uretritis y artritis. Eso constituye la triada o síndrome de Reiter. El diagnóstico, como siempre, la anamnesis es importante, ¿verdad? Se hace un frotis uretral para Gram, o sea, para gérmenes comunes, cultivo de gonorrea, y se debe demostrar la ausencia de gonorrea. Al demostrar la ausencia de gonorrea y tener una uretritis, entonces muchas veces por exclusión quedamos con el diagnóstico de infección no gonocócica, uretritis no gonocócica. Después los exámenes específicos, que son más caros, más difíciles de realizar: detección de la clamidia y el ureaplasma, inmunofluorescencia directa, 90% de sensibilidad, y una PCR con 95% de sensibilidad. El cultivo es caro y complejo, por lo que no se realiza en la clínica. Para el ureaplasma se realizan cultivos en medios enriquecidos y se requiere hasta 5 días de crecimiento, o una PCR que tiene el beneficio de tener una alta sensibilidad y especificidad. Todos son caros y no están disponibles en los hospitales. Bueno, esto no corresponde.
Las gonocócicas, habíamos hablado entonces que alrededor del 50% son de gonococos, también llamado gonorrea o lenorragia. Es una infección bacteriana causada por la Neisseria gonorrea, bacteria con predilección por la mucosa urogenital y que constituye una ETS. Su forma de presentación es la uretritis aguda y la cervicitis en la mujer. La enfermedad, bastante contagiosa, hay una tendencia a igualarse entre hombres y mujeres, cada vez afecta a sujetos más sanos. La enfermedad se propaga por portadores oligo o asintomáticos. La infección está disminuyendo en algunos países. El gonococo es un gran negativo, es un diplococo, con un aspecto de grano de café. Su huésped natural es el ser humano. Su característica es la capacidad de adaptación al medio, que le permite ir creando resistencia a los distintos antibióticos. Bueno, esto vamos a pasar en vista del tiempo. Se unen a través de los pili, ¿verdad? Que son como unos pelitos que tiene. Se une al epitelio cilíndrico. La infección se produce por extensión sobre la mucosa, la uretra cervix, penetrando a la submucosa por las criptas y las glándulas, a través de células epiteliales o entre ellas. La fijación e invasión de las células epiteliales guarda relación con la estructura proteica de la superficie del germen, o sea, los pilis, ¿verdad? Hay una serie de mecanismos de defensa del huésped que son la flora saprófita, uretral o vaginal, el moco, lisocimas, lactoferrina, la IgA, el transporte leucocitario desde la pared a la luz. Pero estos mecanismos no siempre son útiles, muchas veces son contrarrestados por mecanismos del germen, gonococos, englobados solo o parcialmente por células epiteliales, menor exposición antigénica, inhibición de la fagocitosis por polimorfos nucleares debido a los pilis, fabricación de proteasas anti-IgA. En relación a la clínica, tiene un amplio espectro. Esto se incluye en formas variadas según la localización de la infección. La enfermedad urogenital, distinguiendo el del hombre de la mujer. La enfermedad extragenital, por afectación rectal, oftálmica, orofaringea, y la enfermedad diseminada. Entonces, estas son las características clínicas que puede presentar. En el varón, la uretritis es la causa más común. Produce disuria como una infección urinaria, exudado uretral purulento. Dijimos que el otro no tenía, las no gonocócicas no tienen el exudado purulento. Es más objetivable antes de la primera micción en la mañana y también puede haber orina turbia. Alrededor del 15% son oligoasintomáticos y puede pasar inadvertida. Ahí está una uretra con una secreción purulenta franca. Complicaciones. Las complicaciones pueden ser locales, uretritis crónica, cavernitis, linfangitis, inflamación de las glándulas. Complicaciones retrógradas, va más hacia adentro. Vesiculitis, epididimitis, prostatitis. Son de mal pronóstico porque pueden dar entrada a una enfermedad generalizada y producir también esterilidad por las adherencias que produce. La clínica en la mujer, vimos cervicitis mucopurulenta, con síntomas más inespecíficos que en el hombre. Estos no se ven como se ve en el hombre, generalmente suelen pasar desapercibidos. Pero pueden haber también síntomas como disuria, porlaquiuria, sangrado vaginal, suele haber colonización uretral asociada.
También hay oligosintomáticos y esto favorece entonces la aportación y la diseminación. Complicaciones locales, cervicitis crónica, bartolinitis, inflamación de las glándulas que producen tipo unos abscesos en los labios mayores. Entonces, vulvovaginitis y uretritis. También pueden haber enfermedad inflamatoria pélvica, ya por paso retrógrado, hacia el cuello uterino van hacia la cavidad. Esto pueden producir verdaderos cuadros abdominales agudos. Confunde muchas veces con una apendicitis, con una peritonitis. Esta es la enfermedad inflamatoria pélvica. La colonización extragenital puede ser rectal, puede ser orofaringea, puede ser oftálmica. Y finalmente la gonocócica diseminada, ¿verdad? Que tiene alrededor de 1 al 3%. Hay una bacteremia precoz y un cuadro dermatológico articular que parece ser mediado por inmunocomplejos. O sea que al principio es bacterémico y después hay un componente de inmunocomplejo. La clínica sistémica es un cuadro séptico con leucocitosis, fiebre en agujas, sinovitis, poliartralgias migratorias, lesiones dermatológicas en las partes acras, fundamentalmente en las manos, pequeñas pápulas o pústulas sobre un fondo eritematoso muy doloroso. El diagnóstico se basa en la clínica, también antecedentes de contactos, preguntar sobre antecedentes de contacto, y se hace entonces la misma cosa, un hisopado de la uretra o del cervix. Entonces se hace el extendido para la coloración de Gram. El Gram va a dar la presencia de dipilococos Gram negativos dentro de los neutrófilos. Es diagnóstico en el hombre. Los cultivos se hacen en agar y medios específicos de Thayer-Martin. El diagnóstico de la gonococcia diseminada, fundamentalmente clínico, con cuadro articular y cutáneo asociado a un cuadro séptico. Hemocultivo positivo solo en los primeros estadios, y en la piel se ven vasculitis sépticas con observación de trombos en el interior de la luz vascular y necrosis fibrinoides en su pared con depósitos de inmunoglobulina. Bueno, eso es entonces en relación a enfermedades de transmisión sexual.